Ya. Entonces, ¿por qué? Es una conversación normal, así que explícame, ¿por qué ese desconocimiento? ¿Por qué no se habla tanto? Eh, yo tengo una teoría sobre ese tema del por qué no se habla tanto de temas de dopaje y está íntimamente ligado al desconocimiento que tiene la mayoría de los que hoy están trabajando en medios, sean medios tradicionales o digitales, de abordar temas en los que no se sienten cómodos. Y desafortunadamente el 98% solo se siente cómodo en fútbol y en vóley. Exacto. Y de lo demás no existe. Sí, claro. Como que no existen ganadores en otros deportes, ¿ya? O simplemente son minimizados por el volumen de fútbol. Y obviamente en un tema tan delicado como lo es haber dado positivo en alguna competición y que haya significado la vergüenza de tener que entregar su medalla, son muy pocos los que se arriesgan, entre comillas, se arriesgan a hablar de un tema básicamente por desconocimiento. Y es tan extraño porque en estos tiempos, hoy que estamos charlando, uno tiene todas las herramientas a la mano. Claro. Entonces, si uno no sabe qué cosa es, pues no sé, una sustancia que tiene nombres extraños para nosotros, no somos médicos, pues hoy uno puede tener las herramientas para buscar de qué se trata, por qué, hacer un poco de investigación. Y tampoco es que cueste mucho. Pero eso es chamba, eso es trabajo. Y volvemos a un punto en el que yo soy muy crítico del tema. Son muy pocos los periodistas deportivos, son muchos los periodistas futboleros, Sí. pero no los deportivos. Entonces, al no tener un conocimiento al menos genérico de otras disciplinas, dejas de encontrar el aspecto noticioso en esos deportes. Si hacemos un poquito de historia, recordar casos de algunos deportistas, que los conozco, algunos de ellos son amigos míos por el correr de los años, pero por ejemplo, me tocó la suerte de estar en los Juegos Panamericanos de Toronto el año 2015 Ok. y yo vi ganar la prueba a Gladys Tejeda. Estuve en la ceremonia de premiación. Es más, su foto es ícono, es una foto que sale como que celebrando con la bandera y la foto la siguen utilizando hasta hoy instituciones oficiales. Sin embargo, en esa prueba dio un segundo positivo, ya lo había dado, o sea, a ella le habían tomado un control 2 días antes de esos controles aleatorios. Y al ganar la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos, Le vuelven a ya hacer. le vuelven a hacer un control. Pues en los dos salió positivo. Eh, y tuvo que devolver la medalla. En unos Juegos ODESUR, que son los Juegos Suramericanos que se hicieron en Medellín, por esos mismos años, otra atleta ícono del deporte peruano, que es Inés Melchor, también dio positivo y también tuvo que devolver Vuelve la su medalla. medalla. Las circunstancias fueron distintas. En el caso de Inés, lo que adujo fue por haber ingerido mate de coca. En el caso de Gladys Tejeda, eh, ella después en su defensa adujo que tiene problemas urinarios y que por tanto tenía que tomar un diurético. El Ok. diurético es un elemento Sí, dopaje, claro. que o sea, es un enmascarador, le llaman, ¿no? O sea, enmascara otra sustancia y por tanto la sancionaron. Tuvo una muy buena defensa con el doctor Jorge Canales y a ella le aplicaron la sanción mínima, que fue 6 meses, y pudo estar lista para correr en Río 2016. Hablo de dos casos Particulares. íconos. Hay muchos otros en el deporte peruano. El deporte peruano debe llegar ya, debe estar bordeando los 50 casos en total a los que nosotros tenemos referencia. Todo eso lo puedes encontrar en la página web del Comité Antidopaje. Hoy se llama Antidopaje Perú. Sí. Eh, la gran mayoría, y es por una razón especial, la gran mayoría son de fútbol. Y es que es el único deporte donde en determinados momentos se hizo obligatorio el tema de control antidopaje.
En los otros deportes no. Salvo cuando llegas a una instancia internacional de nivel, o sea, te hablo de un campeonato mundial, unos Juegos Panamericanos, obvio, unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, donde sí es, digamos, casi un requisito obligatorio que a los ganadores, a los medallistas Sí, y en forma aleatoria hacen controles. Entonces el fútbol, si uno ve toda la lista, la gran mayoría son de fútbol, el 99% es por haber ingerido alguna sustancia que no estaba permitida. Recuerdo el caso de un arquero que se negó el dopaje, se negó a pasar un control, que fue Diosdado Palma. Te estoy hablando de los principios de los 90, ¿ya? Se negó a pasar el control antidopaje, adujo que el bus lo dejaba y que le importaba más regresarse, entonces no quiso pasar el control. Los médicos lo sancionaron igual por evadir el control y dieron 6 meses de suspensión. Fue el único caso que yo recuerdo de un deportista peruano que se negó a dar el examen. De repente hay otros, ¿no? De este momento yo no me acuerdo. Y si hacemos igual una retrospección de todo lo que pasó, me parece que el primer caso, por lo menos el primer caso sonado, está ligado al ciclismo con un pedalero que se llama Johnny Lusquiños, que competió en la Vuelta a Uruguay, en Montevideo, y en alguna de las etapas que la ganó, un chico con mucho talento, dio positivo. Lo recuerdo a él como el primer caso, al menos en los tiempos que a mí me tocó estar ya ligado al periodismo deportivo a través de las páginas del Diario del Comercio. Son más o menos en esa época. Y son un poco los casos. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta, me fui yo por no, por no todos está lados, perfecto. pero volviendo un poco a tu pregunta, lo digo yo ya, me resulta triste ver cómo hechos noticiosos de este calibre no son ni siquiera del más mínimo interés de la prensa. Como no lo es tampoco que alguien pueda ganar un torneo internacional o que para los periodistas deportivos, me hablo. Hace muy poquito hubo un domingo que fue espectacular, ¿no? Diego Elías de squash, número 2 del mundo, gana el abierto de Gran Bretaña, el abierto británico. Ese mismo día, Ignacio Buse gana un torneo ATP Challenge en Alemania, su primer título internacional. Ese mismo día, Zaida Meneses gana los 15 kilómetros, una carrera de calle, la carrera ícono en Ecuador. René Champi gana en hombres la misma carrera. Y ese mismo día, José Luis Mandros de atletismo gana medalla de oro en un meeting internacional en Italia con una muy buena marca. Pero ¿qué primó? El tipo que metió gol en la tercera división de Moldavia, cualquier cosa, o la previa del partido de Perú, que ya no tiene opción de ganar nada, pero obvio la final de la National League, de la Liga Europea, obvio el mega partidazo que se jugaron por la final de Roland Garros. Pero lo que voy es, esos hechos noticiosos no terminan siendo ni siquiera de interés, ¿ya? Para los medios que son tradicionales. Solo el comercio publicó en su friso el resultado de Diego Elías y de Buse. Sí. Los demás pasó a página interior, como decir, ya pues cumplieron, ¿no? Qué triste, ¿no? Y somos, porque me considero yo sí uno periodista deportivo, somos pocos los que estamos detrás de los demás hechos. Destacando obviamente los resultados deportivos, pero también siendo fiscalizadores y tratando de ser muy rigurosos en aquellos hechos que no nos parecen que son correctos. Te metí un rollazo, pero... Es que es muy triste. Porque deberíamos estar orgullosos de nuestros participantes, de las personas que nos representan, pero ni siquiera ocupa un titular. Yo creo que el caso más llamativo actualmente
tiene nombre propio, se llama Kimberly García. Kimberly es, en este momento, si a mí me preguntan quién es la mejor deportista de Perú de toda la historia, te diría Kimberly García. En damas, Kimberly. En hombres, probablemente Edwin Vázquez. Y si me pides entre los dos, me sería muy difícil poder decirlo, pero creo que me inclinaría hacia Kimberly García. ¿Por qué razón? Tiene 6 medallas mundiales en un deporte de alto nivel, en una especialidad de alta competencia, que no lo tiene ningún otro deportista. Sin embargo, puedo estar casi seguro de que ella camina por la avenida Larco, Y nadie la va a reconocer. nadie la va a reconocer. Sin embargo, va un futbolista o va incluso un automovilista, que es Mario Hart, lo digo porque es amigo mío, ¿ya? Pero Mario Hart camina por Larco y la gente va a bajar de los edificios Sí. a pedir selfies, autógrafos, y el chico no va a poder caminar más de una cuadra. Entonces, esos son las grandes comparaciones. Cuando a mí me piden, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Digo, mira, ¿por qué? Porque la gente no la conoce. La gente no le hace... O sea, la gente está... Hoy compite Kimberly, ya, bacán. Compite, hoy gana medalla, no sé qué. Pum, vuelta de página y el resto de las semanas y todos los días es los goles de tal equipo, los goles de esto. Y al O final los terminas chismes, los goles o viendo... los chismes. Lo único que vende en el país. Y al final la televisión, que es el medio que llega a más gente, termina pasando exactamente lo mismo. Entonces tú este domingo que te contaba de los grandes éxitos deportivos que han tenido varios deportistas peruanos, tú hacías un repaso por todos los canales de televisión y te ponían exactamente lo mismo. O sea, los mismos goles, de los mismos partidos, las mismas discusiones, que si fue o no fue, que quién falló el penal, que la celebración del Ronaldo de 40 años. Ya. Lo ves en todos los canales. Al día siguiente lo vuelves a ver y Sí. el martes siguen hablando de lo que pasó el domingo. Digo, Dios mío, ¿dónde está, ¿dónde está la diferencia? Y la gran diferencia está en lo que creo yo, y quiero pensar que es así, quiero pensar en positivo. La gran diferencia está en los que están viniendo. Por eso cuando a mí me llama de, no sé, de alguna universidad, me llama un estudiante y dice, Pati, ¿puedo hablar contigo? Lo que quieras, yo te ayudo. Porque justamente si pretendemos generar un cambio, el cambio ya no está en los grandes, ¿ya? En los Ya los conocidos, antiguos, claro. ¿ya? Porque ya tenemos nuestros conceptos y muy difícil alguno va a cambiar, o alguno de repente por monería, uy, ahorita se vienen los Juegos Panamericanos, van a haber 700 acreditados. Porque claro, la monería es ir a ver un evento, no pagar entrada, o sea, tiene sus Su mañita. pero no porque le guste. Mucho menos Entonces, porque sepa. mucho menos porque sepa. ¿No? O es porque, oye, estoy acreditado, entonces de repente consigo alguna publicidad de alguna empresa para mi programa. Entonces somos pocos los que realmente queremos y nos gusta lo que hacemos, nos gustan otros deportes. Yo tengo por ahí un medio digital, bueno, tengo un medio digital que es Diario Récord, es mi válvula de escape, es mi lugar donde formo gente metida en otras cosas que no sean dos pelotas de fútbol y de vóley, y que entiendan que o sea, la pasión uno la puede vivir viendo una final de Champions o disfrutando de un buen partido de tenis o viendo un partido de hockey o no sé, hay tantos deportes. De verdad hay un montón de deportes. Y probablemente deportes que muchos no conocen. Totalmente. El sistema deportivo de Perú incluye hoy alrededor de 70 federaciones nacionales. Imagínate, un medio de comunicación habla 98% de fútbol, 1% de vóley, y en el 1% restante están los 68 deportes distintos. Entonces no... Obviamente, todo eso que genera, que no haya afición, que poca gente sepa de la existencia de otras disciplinas, de otras competencias y de otros ídolos. Pero bueno, en esa tarea estamos y ojalá eso Cambie. cambie o tenga yo las fuerzas como para poder ver que eso cambie. Gracias a Dios tenemos ahora medios digitales que sí permiten Sí. entrar un poco más en otras situaciones, aunque hay una tendencia muy fuerte
a ver programas en los que se sacan los ojos y se dicen de todo, Eso es lo malo del país también. a, en realidad seguir con avidez las cosas que puedan ser buenas nuevas, no buenas noticias. Ya es tarea del periodista. Enganchar al Y de público algunos también. medios, ¿no? O sea, hoy tú prendes un televisor, tú prendes tu televisor cuando te vas a cambiar para listarte, para salir, y ya cuando, después de ver 3 minutos o 5 minutos, sales con miedo de tu casa. Sí, Porque lo único que sí. ves es que mataron a no sé quién, que le robaron, que le incendiaron, que lo volvieron a matar al otro, y que al que no quedó vivo lo volvieron a rematar. Pero no ves ninguna noticia positiva. E insisto, en los bloques de deportes, que es mi rubro, que es el campo en el que yo me he desarrollado, eh, si tienes un bloque de 7 minutos, hoy son 5 de fútbol, 1 de publicidad, y cuando ya están por irse, y felicitamos a fulano tal que gana medalla. O sea, y pasa en todos, ¿sabes? Todos los medios, los privados e incluso los nacionales, Y que no solo en tienen la radio, y no solo en la televisión, no, perdón, en la radio también. totalmente. Por eso, es más fácil hablar de lo que uno sabe, o de lo que uno cree que sabe, porque no todos saben lo mismo, a empezar a aventurarse en otras historias. Y quizá por eso es que uno ha hecho toda su carrera. Yo acá siempre pongo un ejemplo, me gusta ser muy gráfico. A mí me ha gustado siempre en la vida ser como el salmón. Yo voy en contra de la corriente. Eh, la corriente dice que no, que el fútbol, colegas míos que en mi cara me han dicho, no, Patrick, el polideporte no vende. A mí no me interesa vender. Yo no hago mis cosas por tener 5 likes más que el otro. Tampoco por tener millones de seguidores. Lo hago por un tema de convicción. Porque hay gente que se esfuerza en el buen sentido, y ahí empalmo un poco con lo que tú has venido conversando ahora, lo que hemos venido conversando. Hay gente que se esfuerza, que se entrena, que se dedica, que se sacrifica por lo que le guste, por su pasión, ¿ya? Y lo hace en forma sana, entrenando, sacándose la mugre, haciendo sus sacrificios, haciendo dieta, que es un sacrificio enorme, Sí, claro. para poder llegar a la competencia y ganar, o ganar lo que pueda, ¿no? Oro, plata, bronce, o mejorar sus marcas, o batir un récord. Hay gente mala también que busca hacer lo mismo, pero con sustancias, y eso sí hay que darle todo el peso de la ley y castigarlo conforme lo que sucede, ¿no? En fin, ojalá que esto pueda cambiar un poco y que esos hechos, sobre todo los positivos, ¿ya? Puedan llegar a ser parte Noticia. de las noticias que se consuman y que por lo menos nos puedan alegrar un poco, como que de hecho para algunos de nosotros sí nos alegra muchísimo un triunfo de un peruano, una medalla, un éxito, un muy buen resultado. Sí, es verdad. Ahora, volviendo al tema del doping, ¿tú crees que hayan casos accidentales? Puede darse el caso, yo sinceramente, o sea, hay algunos que sí, evidentemente han ido a usar algunas sustancias que no estaban permitidas. Desafortunadamente está muy ligado a determinados deportes, ¿no? Hay cierto estereotipo. Sí, claro. Fisicoculturista, es muy difícil que un fisicoculturista, es muy difícil, no digo que no, ojo, pero es muy difícil que un fisicoculturista eh, desarrolle naturalmente todo lo que tiene. Sí, claro. ¿Ya? Eh, Y a veces se ven en tan poco tiempo ajá. que sorprende. Entonces, claro, está también por estereotipo, está asociado a pesas. Perú tiene el caso de un señor, no sé si ya falleció, te mentiría, creo que no. Pero el Perú tiene un caso de levantamiento de pesas que fue muy sonado en los 80, comienzos de los 90, que fue Rolando Marchinares, que salió positivo en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el 80, no, en el 90 y, whatever, 95. Okay. Y le dieron una sanción larga y cuando volvió a salir dopado, o sea, volvió a dar un resultado positivo y le dieron de por vida.
O el caso más sonado que ha tenido Perú, y desafortunadamente, es el de Mauricio Fiol, que nuevamente parece que estoy yo con una racha, pero Juegos Panamericanos de Toronto Toronto también. 2015, gana medalla de plata en natación, en una competencia donde además no habíamos tenido medallas desde los tiempos de Johnny Bello, estoy hablando de los 50. Y de pronto el chico sale dopado, se dio todo un caso, él lo negó, hasta el día de hoy lo sigue negando. Este, le aplicaron la máxima sanción, que fueron 4 años. Invirtió muchísimo, sé personalmente que se endeudó, vendió todo lo que tenía para pagar abogados y no logró revertir la decisión del comité de disciplina de FINA en esos días, hoy World Aquatic. Volvió con lo justo para entrar a Lima 2019, o sea, justo. Claro, por los La 4 años. sanción, digamos que la sanción se cumplió el día que se cerraba la lista para inscripción para los Juegos de Lima, así que lograron inscribirlo. Y en el control le hicieron un control previo a participar, o sea, le hicieron un control previo a participar y el resultado llega el día que él entraba a la villa, ya para competir, o sea, los 5 días competir. Y ese resultado salió positivo. Así que habiendo recibido la máxima sanción antes, la siguiente correspondía a una sanción de por vida. Son los dos casos que en este momento yo recuerdo, de Rolando Marchinares y de Mauricio Fiol, de peruanos que han sido sancionados de por vida por bueno, por el resultado analítico adverso, ¿no? Si usaron o no usaron sustancias quedará más en la conciencia de ellos y en la conciencia colectiva de que fueron deportistas sancionados por este resultado analítico adverso. Claro, te lo digo más que nada porque en España hay una tenista, Badosa. Ella dio positivo y ella dijo que había sido por un caso de que alguien la había tocado con una crema que contenía una sustancia dopante. Entonces, se le vuelve a hacer, ya la habían sancionado, le dieron 4 años. Cuando vuelve, le hicieron nuevamente el control y vuelve a dar positivo. La sanción la extendieron. Fue el mismo caso con Mauricio Fiol. Cuando da el positivo, digamos que el positivo era de 0.5, por ponerte un ejemplo numérico, era de 0.5 hacia arriba era positivo y si salía de 0.4 hacia abajo era Claro, no no era. estaba dentro de los rangos permitidos. Mauricio salió con 3.8, o sea, el margen era Abismal. altísimo. Y de acuerdo a los especialistas con los que se pudo conversar en esa época, tanto allá en Toronto como luego acá en Perú, era el margen era tan alto, Que era ¿ya? O imposible. el contenido de la sustancia era tan alto que era como que se hubiese tomado o se hubiese inyectado algo horas antes de la competencia. Así de grande era el volumen. Y 4 años después, cuando volvió a salir positivo, igual el margen era muy alto. Yo no sé si finalmente él logró demostrarle a alguien, o de repente a sí mismo, que de repente era su cuerpo el que producía sustancias de lo que a él le encontraron que era algo parecido al estanozolol, o sea, algo que te daba un fortalecimiento físico extremo. Pero creo que el pobre ya quedó, digo el pobre, pero él quedó tan endeudado que ya no logró hacer más en su defensa. Él incluso ha quedado impedido de poder participar en cualquier competencia deportiva. O sea, él está haciendo, ha hecho nado en aguas abiertas, travesías largas, pero ya un poco por mantenerse, ¿no? Claro, ya no como No, competencia. ya no pudo más competir. Ni siquiera podía pasarse a triatlón o alguna otra prueba, simplemente Claro, está no. impedido de participar. Su sanción ya es global, ¿no?
claro. En el caso del español así le dieron 8 años más. Te podría decir que fueron un poco más Han tenido permisibles, ¿no? suerte. Sí. Y ahora pasó un caso ahora, te lo cuento igual, pasó un caso yo a comienzos de este año, 2025. Me entró la curiosidad por ver que si habíamos tenido un 2024 limpio. Te le escribo al encargado de la antigua Paje Perú, que es Ok. Víctor Carpe. Ah, lo entrevisté. Yo, Víctor, ¿y qué tal? Oye, qué bueno que el 24 ha sido pues, un año limpio, ¿no? O sea, no ha sonado, no ha salido caso. Uy, me dijo si te contara. Me dio Oh, curiosidad. Me meto a la página web y vi a dos chicos a los que ya les tengo mucho cariño porque los he visto literal desde que comenzaron a participar, que estaban en la lista del 2024 que habían dado positivo. Uno en pesas y el otro en judo. Y dije, o sea, yo mismo en ese momento, yendo un poco en contra de las cosas que uno puede decir como periodista, ¿no? Periodistas buscas la noticia y buscas, dije, ¿qué voy a ganar? O sea, nada. ¿qué gano yo un poco mal, no sé, dañándoles la vida? O sea, ya ellos están sufriendo porque no pueden competir, pasar un tiempo antes de que puedan volver. ¿Qué tienen sus ¿Qué opciones? necesidad tengo yo de ganar 3 likes más para hacer público y luego que esto se crezca como una coleja? Que lo sigan pasando lo mejor que puedan dentro de su etapa, pero por eso te digo, creo que ya llegamos a los 50 o debemos estar bordeando los 50 casos, al menos que yo tenga presente, de peruanos. Claro, en ese caso es más un para qué. Sí, Y claro, como no son tan conocidos, no van a sonar mucho, pero van a traer casos anteriores. Y obviamente van a mencionar a Gladys, a Inés, a Mauricio. y es curioso porque eh, por más que hicieron hasta documentales y todo, del único que no se habla es de Pablo Guerrero. Sí, Y claro, todo el mundo tiene imagen de Pablo Guerrero, obviamente exitoso, goleador, campeón del mundo con Corinthians, de un paso fenomenal por el fútbol europeo, con con el el Bayern Bayern. y el Hamburgo. Este, pero de él no se habla, ¿no? Y fue del que menos habló. Y claro, y eso quizá pudo haber abierto una ventana para que muchos periodistas aprendan o entiendan de qué se trata este tema y de lo complicado que puede ser. Pero así como entienden poco o quieren entender poco, claro, el Perú en ese momento necesitaba de buenos resultados o necesitaba de momentos íconos, justificó todo con un mate de coca implantado en un hotel. O sea, y esa fue la tesis que terminó primando para que nadie más investigara, nadie más dijera nada que estuviera relacionado a eso. Y llegó a Rusia Sí, como el goleador que nos iba a salvar y nos iba sí, 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 a coronar, sí, claro. sí. Y hoy puede decir con orgullo que tiene un gol en un mundial, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero todavía tenemos esperanza de que haya que las buenas nuevas, que las buenas noticias y que lo que sucede con los deportistas exitosos que tiene el Perú en, en distintos deportes puedan llegar a tener grandes titulares en los medios. Me gustaría creer que Lima 2027 va a traer eso. Con Pero Lima 2019 se hizo un gran avance, a mi entender. Yo estaba, la verdad, que muy contento con ver un poco el envión que dejó los juegos. La gente estaba mucho más entendida de distintos deportes. Incluso se abrió muchas puertas para el paradeporte, en el sentido de que los medios de comunicación bueno, no daban a conocer resultados de los paratletas. Desafortunadamente vino el COVID y con el COVID vino un retroceso a nivel informativo brutal, y todos volvieron a lo que era antes, lo más fácil. ¿Y qué el es lo más fútbol. fácil? Hablo de fútbol.
Y cuando pasa algo, hablo de vóley. Es que cuando no sabes, hablas de lo poco que sabes. Es fútbol. Todo el mundo sabe que puedes meter un gol, metes una pelota a un arco, gol. Y ya Sí, está. y además somos muy buenos criticando todo, ¿no? O sea, Sí, al peruano le encanta criticar. entonces, es lo más fácil. Entonces, claro, con muchos meses encerrados, sin actividad deportiva, ante la necesidad también que vivimos en un medio que es caníbal, ¿no? Es increíble hasta hoy. Tú te vas al puesto de periódicos y ves cerca de 20 diarios. Ujú. Sí, Eso claro. sí, tenemos, o sea, qué bueno que existan noticias para 20 diarios, pero, Estamos en la misma noticia. pero claro, todas son las mismas. Entonces, aun cuando hay hechos, incluso el tema de dopaje es un hecho escandaloso, ni siquiera eso llega a los medios, ¿no? Este, y me quedo con esta reflexión, es mucho más importante saber si Cueva se va a quedar en Cusco o se va a Guayaquil, o si el club le mete sanción, o si en Guayaquil lo esperaban para que en el día de la noche eléctrica con el Emelec cantara una canción. Eso es más importante que el resto de lo que pasa en el mundo del deporte, para los medios. Qué triste. Así Yo sé, igualito que después de la conversación con el doctor Víctor Carpio. Qué triste y qué feo es y la por eso falta te de digo, educación. igual la analogía es un poco extraña porque yo digo eso, o sea, yo insisto, yo quiero seguir siendo como el salmón, yo quiero ir en contra de la corriente. Y muchos colegas solo se acuerdan cuando hay unos Juegos Panamericanos o de hecho, hay unos Juegos Olímpicos, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Sí, pero, o sea, ¿Lo ¿en qué cubriste? momento has recorrido? ¿En qué momento te has ensuciado las tabas? ¿En qué momento has ido a presenciar otra competencia? Y bueno, ahí está un poco las consecuencias de quiénes somos y cómo vivimos, ¿no? Qué triste. Gracias. Espero haberte podido ayudar un Sí. poco.